El día de ayer, Claudia Toro hizo un informe para Veto a Saber, conducido hasta anoche por nuestro querido amigo Fernán Altuve, un interesantísimo reportaje que le pedimos a usted prestarle atención, porque así empezó Venezuela. En Venezuela, que hablaban de democracia, ¿qué comenzó a hacer el señor Hugo Chávez? A paralelizar las instituciones democráticas. Si perdía, por ejemplo, una alcaldía en Maracaibo, en alguna localidad, una gobernación, porque ahí tienen gobernadores, también inmediatamente creaban un organismo paralelo al que dotaban de un montón de recursos económicos, y la gente, por supuesto, que cuando ve, sin pensar más allá de su nariz, quién le puede canalizar, por ejemplo, ayuda económica, puestos de trabajo, atención en salud, se iban pues al organismo paralelo creado por el señor Hugo Chávez, ¿no? Y que Nicolás Maduro pues ha mantenido ese. Así es como ahora los comunistas y sobre todo la gente que depende del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, están actuando en muchos lugares de América Latina. Y así parece estar empezando esta determinación del propio profesor Pedro Castillo de nombrar prefectos adictos, no solamente a él, al FENATEP, sino también con el propósito de, repetimos, construir esa base social que no le dieron de una manera rotunda los votos del pueblo peruano. Veamos entonces el informe preparado por Claudia Toro. Está la tropa clasista y combativa. Un clasista no se rinde, si se rinde, es vencer. El copamiento estratégico en el Estado ya se ha echado a andar. Pedro Castillo y Perú Libre ejecutan ya sus planes para colocar en lugares claves a personajes estrechamente ligados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y otros grupos similares como el CONARES-SUTEP y el FENATEP, que ya entran a Palacio de Gobierno y despachan como autoridades junto al presidente de la República. Siempre ha sido una ambición y un objetivo claro de Sendero Luminoso infiltrar el magisterio. Acá está la tropa clasista y combativa. Un clasista no se rinde, si se rinde, es vencer. Él es Roger Apolinar Ortiz, antes de entrar a Palacio de Gobierno y de ser el nuevo prefecto de Lima. Es uno de los 13 flamantes prefectos nombrados por el ministro del Interior, Avelino Guillén, y que están vinculado representante Pedro Castillo hasta Bolivia, invitado nada menos por los miembros del Movadef para un encuentro internacional. Castillo fue recibido por el organizador Alex Chamán Portugal, un ex policía peruano acusado de pertenecer a Sendero Luminoso, encarcelado por terrorismo en el penal Miguel Castro Castro y que luego se refugió en Bolivia. Todos juntos, Castillo, el ex policía acusado por terrorismo, anfitrión de Castillo, Edgar Tello, hoy congresista de la República, Tito Rojas, dirigente del Movadef. Los hilos se tejen en el Ejecutivo para lograr colocar a estos miembros del CONARES-SUTEP y FENATEP en el aparato estatal, en las prefecturas de las regiones del país, valiéndose de los mecanismos legales de la democracia para incluirlos en cargos estratégicos para lograr intereses subrepticios. Esto no es casualidad. Esto no es un disparo al aire, esta es una actividad estratégica. Poner tenientes gobernadores a nivel nacional o alguna buena parte del país es una actividad estratégica de Sendero Luminoso, y eso no lo tenemos que olvidar. Eliseo Guamaní Curihuamaní es el nuevo prefecto regional de Apurímac. Apareció ayer en Palacio de Gobierno en saco y corbata tras reunirse con Pedro Castillo. Integra el FENATEP, Frente Nacional de Trabajadores en la Educación, gremio de maestros vinculados al Movadef. Guamaní apareció como firmante en las planillas del Movadef. Hay un principio en la guerra revolucionaria que dice: las masas hacen la historia. Entonces, ¿cómo yo de una u otra manera politizo o ideologizo las masas? A través del copamiento territorial primero, eligiendo personas de confianza. Esas personas de confianza van a ir con una misión de expandir su política a nivel nacional.
Poco a poco van a ir calando, y es el camino que están buscando para el socialismo, ¿no? Para hacer los grandes cambios, supuestamente ellos, en el país. Pero no es el único con vinculaciones a estos gremios con pensamientos senderistas. Cintia Karina Lindo Espinosa ha sido nombrada como prefecta en Piura. Ella es otra integrante del FENATEP y es además investigada por la Dirección contra el Terrorismo por su activa participación en diversas actividades y la recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente. Osman Morote Barrio Nuevo, el año 2015 se le entrevista y se le pregunta a Morote y se le dice que si era posible en esos momentos, en el año 2015, llevar a cabo una guerra popular. Y él dice que no, que las condiciones ya son diferentes porque el Perú era capitalista. Pero él dice, pero no hay solo una forma de llegar al poder, hay muchas formas. Y eso lo verán a través de los jóvenes. Y eso es lo que ha hecho el Movadef. Captar a los jóvenes, captar a los profesores que no conocen de repente la historia del Perú para poder cumplir el objetivo que están llevando a cabo. Juan Oliver Arévalo del Águila es otro docente integrante del FENATEP que se ha convertido en prefecto de San Martín. Hay un trabajo arduo, amigos. Yo agradezco al presidente que me ha confiado en mi persona y no lo voy a defraudar, lo voy a hacer bien. Como Pablo Ruiz Contreras, ahora prefecto de La Libertad. Ronald Llanos de Amazonas es miembro también del FENATEP e integrante del Partido Magisterial Popular. Esta es una clara señal, una señal inequívoca que están en la segunda fase que se llama implementación del poder. No solamente lo hacen en este campo, sino lo hacen en toda parte donde ellos puedan instalar una autoridad. No es un copamiento porque quiero copar, no. Porque el siguiente paso después de la consolidación del poder viene la revolución socialista, ¿no es cierto? Si no se ha copado el poder, no se puede avanzar hacia el siguiente paso revolucionario. Tiene que coparse el poder. El uso estratégico de los mecanismos democráticos para nombrar funcionarios que son representantes políticos del presidente en cada una de las regiones, con llegada a las autoridades y a la población. Es una jugada maestra del Ejecutivo para conseguir objetivos que nadie conoce al detalle. Por ejemplo, pueden influir en el tema de los conflictos sociales, ¿no es cierto? Pueden o alterarlos o pueden, entre comillas, ayudar a la negociación, ¿no? Entonces, ese es un problema grave, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Pueden influir en las autoridades, pueden influir en los gremios o pueden ayudar o favorecer a sus propios partidos políticos, por ejemplo, en una campaña electoral. Ayer se produjo la primera reunión de los prefectos en Palacio de Gobierno, la primera aparición junto a Pedro Castillo fuera de las marchas y protestas. Miembros de la Comisión de Defensa del Congreso ya levantan su voz para pedir explicaciones al ministro del Interior, Avelino Guillén, por estos cuestionados nombramientos. Hay que ser reflexivo de lo que se está haciendo. Y ellos están ganando la masa. Y el que gana la masa gana la guerra. La alerta está encendida. El verdadero plan de Perú Libre ya está en marcha. Acá está la tropa, clasista y combativa. Un clasista no se rinde, si se rinde, Quien gana la masa gana la guerra. Y no estaría mal ganar la masa a través del voto popular. No está mal ganar la masa por la adhesión, por la convicción que se despierta en la mayoría del pueblo peruano respecto a las buenas acciones, los buenos propósitos, la efectividad de un gobierno. Bueno, fuera eso, por más que hubiera periodistas, políticos, opositores que le tiraran piedra a la administración, pues esta no convence al pueblo porque el pueblo más bien estaría persuadido de las buenas acciones. Pero la trampa, como bien se ha dicho en este reportaje, y lo aclaro, es de Carla Ciesa, no era de Claudia Toro, reportaje de Carla Ciesa para Veto a Saber,
nos pone el dedo índice en situaciones que no debemos pasar por alto y que por supuesto lo tenemos que supervisar desde los medios de comunicación, pero también desde la sociedad civil. El escenario del año 2022 es el en que ya se ha convocado las elecciones regionales y municipales, o sea, para renovar casi 2.000 alcaldías y los gobiernos regionales de nuestro país. Puede estar atado a este propósito del interés que tiene Pedro Castillo en nombrar prefectos regionales, subprefectos y tenientes gobernadores que sean adictos al FENATEP y por lo tanto al Movadef, y por lo tanto que tienen antecedentes de vinculación también y adhesión a Sendero Luminoso y el CONARE-SUTE, eso que crearon ellos con el propósito de también paralelizar al SUTEP controlado por el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que están en este momento enfrentados. Primera acción nunca olvidemos, del gobierno de Pedro Castillo, después del 28 de julio, a través del malhadado ministro Maraví, que tuvo al frente del sector de trabajo y promoción del empleo, fue reconocer a esta llamada Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, el FENATE le dicen algunos, otros el FENATEP, ¿no? Para después desde ahí ir consolidando esa base social que él busca. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO, en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.